Las tendencias clásicas es el arte desarrollado durante el periodo griego y romano. El arte clásico es esencialmente humanístico, ordenado, bien proporcionado y con formas simétricas. Entre los estilos más importantes de las tendencias clásicas tenemos al Renacimiento y al Romanticismo. En el Renacimiento tenemos que el Renacimiento fue un movimiento cultural y social que se dio en Europa a partir del siglo XV. Se le considera la etapa de transición entre la Edad Media y la modernidad. Su origen es de la caída de Constantinopla en 1453. Tienen nuevos esquemas sociales y políticos. Fueron dejando atrás el mundo feudal y la economía agrícola, dándole paso a la economía mercantil. Sus características son la vida secular, el mundo greco-latino y su estética y sus temas, la importancia de los artistas para la sociedad, el optimismo, la curiosidad científica, la ética y nuevos valores sociales, la confianza en la razón por encima de la fe. En la pintura, el retablo desaparece, la temática es religiosa o profana. Tratamiento del escenario del paisaje, creando un ambiente de profundidad. El modelado se consigue con efecto de luces y sombras, gran importancia a la figura humana y bella, proporcionada. En la escultura, naturalismo de la gótica italiana, mármol y el bronce, el artista abandona el anonimato y tiene conciencia de su libre capacidad creadora y el gusto por el desnudo. En la arquitectura empiezan los elementos sustentantes, muros y columnas. El estilo más empleado son el corintio, dórico, jónico y compuesto. Se utilizan las bóvedas de artista o de cañón. La cúpula es más representativa, se utilizan el ladrillo y el mármol. El palacio se organiza en torno a un patio y la fachada se articula en 3 plantas separadas por cornisas. Se abre un gran número de ventanas. Entre otros de los estilos conocidos en la tendencia clásica tenemos al romanticismo. Este es el movimiento artístico, cultural y literario que se produjo a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, extendiéndose luego a otros países de Europa y América. El romanticismo rompe con las ideas de la Ilustración y neoclasicismo. Entre sus características tenemos la exaltación del yo, el individualismo, el subjetivismo, la evasión, la libertad, insatisfacción y desengaño, y el nacionalismo. Entre los autores representativos tenemos a Caspar David Friedrich, pintor, paisajista del romanticismo alemán del siglo XIX. Su interés como artista era la reflexión de la naturaleza y su grupo es simbólico y anticlásico. El romanticismo, movimiento artístico, cultural y literario de finales del siglo XVIII, el cual se extendió en Europa y América, cuyas características más representativas son el ir en contra de las ideas de la Ilustración y el neoclasicismo, exaltar el yo individual y subjetivo, el sentimiento por encima de la razón y la búsqueda de la libertad. En este cuadro se puede apreciar que tiene luz luminosa y un poco difusa. Se hacen retratos y muestra a una persona en el suelo como arrepentida, a lo cual muestra tristeza y arrepentimiento. Posee tonalidades suaves. En este cuadro se puede observar que en el ventanal tiene un paisaje de la ciudad. El cuadro representa a una virgen, por lo cual aparece lo religioso. Resalta el efecto de las sombras y las luces en los extremos del cuadro. El ser humano está como centro de todo y muestra gran cantidad de detalles en el manto de la Virgen. Tendencia idealista. Tendencia que busca acercarse a la representación perfecta de los temas de sus obras. Elimina cualquier ausencia de refinamiento y muestra solo lo bello y lo elegante. Se divide en 2 tipos, los cuales son gótico y barroco. El arte barroco en la actualidad se considera una de las mayores declaraciones artísticas que abarca diversos movimientos, tanto el político y religioso como el social.
Como la gran mayoría sabrá, el arte barroco es una continuación de un movimiento artístico denominado manierismo italiano que abarca hasta la mitad del siglo XVI. El barroco como movimiento artístico es reconocido como uno de los estilos artísticos más complejos que abandona toda aquella serenidad clásica, que por otro lado caracterizaba el manierismo y comienza a manifestar en sus obras la agitación y el movimiento de todos los sentidos. Por esta simple razón, el arte barroco se le considera una tendencia de ostentación y exageración. Se creó en la época del Renacimiento y anterior al neoclasicismo. Comenzó a popularizarse en Italia y luego se extendió hacia el resto de Europa. El barroco es un movimiento cultural, un estilo artístico desarrollado entre los siglos XVII y a mediados del siglo XVIII, alcanzando diversas disciplinas como la arquitectura, la pintura, la música y la literatura. Su característica principal es que define la ornamentación excesiva. Las características del arte barroco están: representación de sentimientos y emociones, más que por la mera imitación de la realidad que rodeaba a los artistas de la época. Las obras en el arte barroco incluyen temáticas religiosas que habían sido dejadas de lado por el Renacimiento y buscan representarlas de manera altamente expresiva. Tienen un fuerte sentido del movimiento, la energía y la tensión, fuertes contrastes de luz y sombras que realzan los efectos escenográficos de muchos cuadros, esculturas y obras arquitectónicas. Una intensa espiritualidad que aparece con frecuencia en las escenas de éxtasis, martirios y apariciones milagrosas. La insinuación de enormes espacios es frecuentemente en la pintura y escultura barroca. Tanto en el Renacimiento como en el Barroco, los pintores pretendieron siempre en sus obras la representación correcta del espacio y la perspectiva. El naturalismo es otra característica esencial del arte barroco. Las figuras no se representan en los cuadros como simples estereotipos, sino de manera individualizada, con su personalidad propia. Los artistas buscaban la representación de los sentimientos interiores, las pasiones y los temperamentos, magníficamente reflejados en los rostros de sus personajes. La intensidad e inmediatez, el individualismo y el detalle del arte barroco hicieron de él uno de los estilos más arraigados del arte occidental. Los edificios solían construirse con materiales pobres, pero resaltaban la majestuosidad y la monumentalidad de la obra. El arte gótico es un estilo fascinante debido a que en él se unifica el arte y una nueva teología que surgía en Europa hacia el año 1100. Algunos historiadores de la Ilustración veían este estilo como expresión de una época oscurantista, pero el arte gótico fue una estética de la luz, sobre el cual todas las cosas se manifestaba en el humanismo teocéntrico, que dio paso al antropocentrismo renacentista. El gótico tuvo su inicio en la Baja Edad Media en Francia, desde donde irradió al resto de Europa. Cada país, sin embargo, incorporó elementos de su cultura y así cada uno adquirió características particulares. La catedral fue un centro de referencia en el gótico, ya que constituía la máxima ofrenda a Dios y tenía como propósito alcanzar la trascendencia espiritual e histórica. Fue el resultado del apogeo de las ciudades cuando la prosperidad del campo permitió que se formaran centros urbanos o burgos. Los habitantes de los burgos o burgueses pagaban impuestos al rey, lo que significó una mayor riqueza para éste y un mayor poder de inversión social. Las catedrales fueron construidas con la participación de todos los sectores de la sociedad, las autoridades civiles, el clero, los donantes y los gremios de artesanos, quienes por primera vez en la historia recibían un salario. Aparecen también los arcos arbotantes, que consiste en medio arco exterior que recibe el peso que distribuye las bóvedas de crucería. A su vez, los arbotantes distribuyen el peso hacia los contrafuertes. Así, los muros que antes servían para contener el peso del edificio se hacen innecesarios.
Entre las obras más representativas del arte gótico tenemos a la Basílica Saint-Denis en Francia, la Catedral de Chartres en Francia, Sainte-Chapelle en Francia, Catedral de Colonia en Alemania, Catedral de Burgos en España, Catedral de Milán en Italia, Monasterio de Batalla en Portugal, entre otras. El origen del término gótico. Existen dos teorías sobre el origen de la palabra gótico. La primera refiere a que el término era usado peyorativamente para designar el tipo de letra surgido a finales del siglo VI en el reino anglo-normando de Francia, como consecuencia del aumento del número de escribas y de la necesidad de una mayor soltura para su rapidez. La segunda sostiene que el término gótico fue empleado por los renacentistas para referirse al arte de la Edad Media del origen godo, al que ellos consideraban inferior y bárbaro. Otra tendencia artística fue el simbolismo. Fue un movimiento artístico principalmente literario y de artes plásticas. Tuvo su origen en Francia en la década de 1880 de forma paralela al postimpresionismo. En las tendencias simbolistas se pueden encontrar dos tipos de estilos, el estilo egipcio y el estilo abstracto. El primero nace en Egipto y su arte era considerado intensamente religioso y simbólico. Entre las principales características de este estilo encontramos que se buscaba la precisión, se hacía uso de materiales duraderos y se mostraba el poder del faraón en su reino. En la parte de la arquitectura eran obras gigantes. Además, aquí se elaboraban templos destinados al culto de los dioses. Como punto importante, los creadores de estas obras eran los únicos artistas reconocidos del reino. Mientras que en la escultura, principalmente se esculpían dioses, animales y escenas de la vida cotidiana. La escultura tenía rigidez, existía simetría y además poseían relieves. Por último, en la pintura, esta se empleaba principalmente como acabado de la escultura, y en la arquitectura era usada para decorar paredes. Como mencioné anteriormente, dentro de las tendencias simbolistas está el estilo abstracto. En el arte abstracto prevalecen las ideas y conceptos de una representación figurativa de la realidad visible. Este estilo se opone al realismo y a la fotografía. Utiliza la imaginación y la comprensión más allá de la lógica común. Es más conocido por sus expresiones en el campo de la plástica. Entre las principales características de este estilo encontramos la expresividad. El arte abstracto intenta expresar estados puros de conciencia o de inconsciencia. Tiene una libertad cromática. Tanto el color como la forma tienen una propia expresión artística. El cruce de rayos, reflejado en diferentes objetos, genera formas espaciales que el arte abstracto utiliza. Tiene una carencia de forma. La forma no tiene fuerza en este tipo de arte. Así, el cuadrado llega a ser el único elemento geométrico, puesto que se basa en la simplicidad de las formas para poder crear dicha figura. Representación. La representación de la obra intenta existir, pero no transmitir sensaciones del autor. Incomprensión social. Por más que el arte abstracto haya tenido algún tipo de inicio similar con el arte de la prehistoria, ha sido un tipo de arte que rompió con el esquema de la concepción del arte, hasta este momento comprendido como tal. Concepto y belleza. Se intenta resaltar la belleza de la obra por sí misma. Como ejemplo del arte abstracto, en la imagen podemos observar diferentes características del mismo. En primer lugar, existe una variedad de intensidad de colores, tiene una tendencia geométrica, utiliza formas espaciales, se aleja del arte figurativo, se intenta resaltar la belleza de la obra por sí misma, gracias a la intensidad de colores que ésta tiene y además de la libertad cromática. Como ejemplo del arte egipcio, en esta escultura se pueden evidenciar diferentes características del mismo. En primer lugar, esta tiene rigidez, se puede observar una simetría, ya que la escultura tiene proporción y claramente se pueden evidenciar relieves. Asimismo, tiene una forma cúbica y una perspectiva única que también forman parte del estilo egipcio. Tendencia realista. Por su definición, es una tendencia estética y artística, fundamentalmente literaria, pictórica y escultórica,
que aspira a la semejanza o la correlación lo más exacta posible entre las formas de arte y representación y la realidad misma que las inspira, es decir, una tendencia que valora el parecido de una obra de arte con el mundo real que representa. En esta tendencia artística encontramos diferentes estilos. Los más importantes destacan el realismo, surrealismo e impresionismo. Dentro del realismo encontramos la literatura realista que inicia en 1870 con la publicación de la novela La Fontana de Oro, escrita por Benito Pérez Galdós. A esto se le consideró como el género más adecuado para reflejar su realidad. Sus rasgos son didactismo, narrador omnisciente, estructura lineal, descripciones rebuscadas y uso del lenguaje coloquial. El surrealismo es un movimiento estético y filosófico donde rompe la barrera de la mente consciente acercándose al subconsciente. Trata de plasmar el mundo de los sueños y de los fenómenos subconscientes. Sus características son animación de lo inanimado, máquinas fantásticas, perspectivas vacías, evocación del caos y líbido del inconsciente. Nace como una reacción contra el realismo y el naturalismo. Su objetivo es la búsqueda interior y la búsqueda de la verdad universal. Se busca interrelacionar el mundo espiritual y el mundo sensible, haciendo uso de imágenes que expresaban distintas emociones. Uno de los representantes es Max Ernst, cuya pintura es equivalente del automatismo psíquico de los poetas surrealistas con un universo fantástico lleno de animales y paisajes misteriosos. Entre sus obras tenemos a Hugo Imperator, donde se observa una animación de lo inanimado. Otra de sus obras es Una reunión de amigos. El impresionismo surgió por un grupo de pintores aburridos de lo convencional del arte. Estos decidieron innovar y hacer algo completamente diferente que nunca antes había intentado. En 1874 se realizó una exposición donde se mostraba dichas pinturas. Estas eran pinceladas fuertes y coloridas, sin darle importancia a las figuras humanas. El cuadro de Claude Monet, Impresión Sol Naciente, fue utilizado por el crítico de arte Louis Leroy para designar a las pinturas de la exposición como estilo impresionista. Entre otros representantes del impresionismo tenemos a Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Vicente Van Gogh. Otro de sus representantes fue Claude Monet. Este es considerado el máximo representante del impresionismo. Una de sus obras es Boulevard des Capucines, donde el artista plasma el paisaje urbano del invierno francés. Es la mezcla de vestidos negros, nieve y edificios, donde conforman una obra maestra de colores brillantes.